Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hoy comenzamos con deseos de justicia poética y simpatía por el coleccionismo, en palabras del escritor Andrés Trapiello. Don Quijote es una persona universal, entre otras cosas, porque conecta inmediatamente con el deseo de justicia de la mayor parte de las personas. Todo el mundo desearíamos que el principio de justicia poética se aplicara a las personas. Es decir, que alguien viniera a defender las causas perdidas y todo el mundo en algún momento de su vida y así en algún acceso de melancolía se ha sentido un poco una causa perdida. Es decir, alguien que pues he sido injustamente maltratado por mi jefe, por las circunstancias, por mis parientes, por el trabajo, y yo hubiera merecido alguien que me hubiera valido, ¿no? Alguien que me hubiera defendido de gentes que eran más poderosas que yo, gente que eran verdaderos gigantes que me han apabullado. Eso lo entiende todo el mundo. Inmediatamente todo el mundo se pone del lado de ese caballero andante que va a defender no ya el honor de su dama también, sino que va a defender y va a deshacer lo que él llama los entuertos o las cosas mal hechas del mundo. Aunque sean los entuertos de otro, nos vamos a poner de su lado, ¿no? Porque además entendemos que las causas que él toma como propias son causas justas y causas de gentes que no pueden valerse por sí mismas, bien sean los galeotes que los llevan a galeras, bien sea el muchacho al que están azotando injustamente, bien sea una dama con la que se propasan, ¿no? Bueno, esto lo entiende todo el mundo y es verdad que hay miles de coleccionistas de Quijotes, no solamente de ediciones del Quijote, sino de figuritas del Quijote, de bacías de barbero, de cromos del Quijote, de vitolas de puro del Quijote. Bueno, yo lo veo con enorme simpatía. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 212º, en Cardinal 212 del podcast del coleccionista de Todo Colección. Conectamos con Fernando Bandera González. Fernando, ingeniero de profesión y coleccionista por devoción, que nos desvela su pasión por los objetos relacionados con el Quijote y otras muy interesantes recopilaciones. Todo Colección no es lo que encuentras, es lo que te impulsa a seguir buscando. Buenas, Fernando. Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. ¿Cómo estás? ¿Está nevando por allá? Pues muy buenas, gracias a vosotros. Aquí no está nevando, pero bueno, hace un poco de aire. Una cosa de estas que una borrasca de siempre que ahora le llaman Dana. Y tan pronto llueve como sale el sol y como que hace aire. Pero en realidad debería estar nevando en vez de haciendo este tiempo de humedad que no estamos nada acostumbrados a él. Los inicios coleccionistas en una localidad singular de la montaña central leonesa, La Vecilla, que es famosa, entre otras cosas, por el plumaje de sus gallos, que se emplean en aparejos de pesca de río, aunque a ti te dio por otras plumas más célebres. Bueno, a mí sí que me dio por otras plumas porque, como ya te iré contando a lo largo de la entrevista, pues a mí me ha dado por el Quijote como por otras muchas cosas más, ¿no?, que colecciono y que te iré contando poco a poco. Respecto al Quijote, La Vecilla también tiene otras cosas que digamos que no tienen otros. En el Quijote hay varias alusiones a León y al reino de León. Se nombra varias veces León en el Quijote. Y hay un capítulo muy curioso para La Vecilla que, si te das cuenta, cuando el cura y el barbero hacen el escrutinio de los libros para quemarlos, para salvar a Don Quijote de su locura, hay un párrafo que dice textualmente: y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos la Carolea y León de España. León de España es un libro que escribió don Pedro de la Vecilla Castellanos, que fue vecino en el siglo XVI de mi pueblo, de La Vecilla. Entonces, pues esto también son cosas, precisamente en la página web del Ayuntamiento de La Vecilla, este hecho se constata y son cosas pues que, además de ser coleccionista, de gustarte el Quijote y tal, pues apareciendo ese libro ahí en el Quijote, pues como que te dan más fuerza y más motivos por los que plasmar tus cosas que sabes del Quijote. Por ejemplo, en la Feria del Libro de La Vecilla, pues esto se dijo, ¿no? Y se ha repetido
varias veces pues para ver si los políticos hacen algo y ponen en valor las cosas que tenemos. Y efectivamente, la vecilla, además de tener las plumas de gallo, que son famosas en todo el mundo para hacer anzuelos para pescar, pues tiene otras cosas que sí que es necesario comentar. Sí, entre otras cosas tenía un estanco que tenemos entendido era de tu familia. Los estancos son fuente de muchos detalles coleccionables, comenzando por los sellos, la filatelia, las vitolas de puros, también los carteles. ¿Este negocio familiar influyó en tu afición y cuándo te diste cuenta de que eras coleccionista? Mira, yo desde muy pequeño, siempre me gustó coleccionar cosas. Íbamos al monte a coger fósiles, coleccionábamos minerales y respecto a lo que dices del estanco, mira, era un estanco, bar, tienda, ultramarinos. En aquella época, y sobre todo en los pueblos, no solo había un bar que se dedicase a vender bebidas o un estanco que solo vendiese tabaco y sellos. Se vendía de todo porque, claro, las tiendas estaban concentradas y se hacían diversas variedades de comercio, por ejemplo, en el estanco de mis padres, ¿no? Allí se vendía prácticamente de todo. Y mira, la primera colección que tuve yo de cosas del Quijote, pues fue la colección de las vitolas que salían en las cajas de puros de Álvaro. Y esa la hizo mi madre. Y después, respecto a las demás cosas que se vendían allí, pues como no había kiosco y no podíamos tener acceso a comprar, por ejemplo, los cromos de los álbumes que fuesen famosos en esos momentos, pues nosotros hacíamos colecciones de álbumes de Bimbo, de Pan Rico, de Fosquitos, pues de los pastelitos que nos vendían en esos momentos. Y efectivamente había muchas cosas que coleccionar y a mí desde pequeño, no sé por qué, pero siempre me gustó coleccionar cosas. Uno de los beneficios de la vida en un pueblo es que la cuestión del espacio es bastante más llevadera. ¿Nos puedes desvelar más ventajas? Anda, ponnos los dientes largos. A ver, para mí, por ejemplo, La Vecilla, que es el pueblo del que estamos hablando, es un paraíso. Es más, yo trabajo en León, pero siempre que puedo estoy allí en La Vecilla. Tengo la casa de mis padres, que bueno, ya fallecieron los dos, pero bueno, yo tengo allí mis cosas y claro, por espacio, pues efectivamente puedes tener muchísimas más cosas que en la ciudad, en un piso no puedes tener. Yo creo que en todos los sentidos la vida en un pueblo y sobre todo en estos momentos que vivimos, que puedes llegar a la ciudad en unos minutos, pues es mejor y favorable para todos los hechos de la vida cotidiana. Fernando, ¿se conservan más cosas antiguas, más antigüedades, más piezas en los pueblos que en las ciudades? ¿Qué opinas? Yo creo que las colecciones que necesitan mucho espacio, efectivamente, en un pueblo tienes muchas más facilidades. Lo que pasa es que, claro, en la ciudad tienes los rastros y tienes tiendas de antigüedades que en un pueblo no tienes. Pero vamos, a mí si me dan a elegir, me quedo con el pueblo, en todos los sentidos. Nos comentaste acerca de tu fascinación por el Quijote. Comenzaste por las vitolas, por los libros, nos comentabas por qué objetos. Es decir, la primera colección del Quijote que comenzaste y no olvidarás jamás. Mira, la primera colección fue la que heredé de mi madre, las vitolas de los puros, que de hecho tengo 3 o 4 colecciones. Algunas las tengo en casa en álbumes y la primera que hizo mi madre la enmarqué y la tengo puesta en un restaurante que tiene mi hermano. Esa fue pues la que más me marcó. ¿Por qué? Pues porque era de mi madre y fue donde empecé. Además, si te das cuenta, como tú decías antes, la importancia del estanco y toda la relación con las colecciones, de hecho, mi pasión por el Quijote nació ahí en el estanco. Mira, recuerdo a un ingeniero naval que pasó sus últimos años de la vida allí en La Vecilla, él era asturiano, se llamaba Emiliano Alonso Terino. Y ese señor iba mucho por el bar de mis padres y yo me relacionaba mucho con él porque nos gustaba mucho hacer experimentos de ciencia, hablar de ciencia. Mi madre también siempre nos inculcó mucho pues la lectura y la cultura y tal. Y bueno, yo me llevaba muy bien con este señor y este señor se llevaba muy bien conmigo. Nos queríamos mucho, ¿no? Y un día de estos de bar yo le oí recitar la primera página del Quijote, pues la que sabemos todos, ¿no? Le oí decir: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y algo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Entonces, claro, yo al oírle decir todo esto, y seguía, pues digo, joder, eso es muy chulo. Y fíjate, tendría yo 11 o 12 años. Entonces eso me impresionó y empecé yo a leerlo. Y luego fue cuando salió en televisión española la serie de Fernando Rey y Alfredo Landa.
y también me encantó. Y ahí ya fue, desde ese punto ya no ha habido retorno. Ya ha sido más y más. Sí, y en ese más y más, ¿qué tipo de piezas buscas para tu colección? ¿Libros, primeras ediciones, ilustraciones, objetos de uso cotidiano? Bueno, hay juguetes, hay billetes, sellos, muebles, vargueños. Sí. El famoso estilo Renacimiento español, que están todos inspirados en la obra de Cervantes. Eso es. Mira, a mí del Quijote siempre me gustaron los objetos. Tengo libros, y tengo libros muy bonitos con unas ilustraciones preciosas, pero claro, me gustaría tener libros de las primeras ediciones o del siglo XVII o del XVIII. Claro que me gustaría tenerlo, pero eso es carísimo y eso se sale un poco de mis posibilidades, ¿no? Entonces sí que conozco a gente que tiene libros de estos y sí que me gustan. Pero bueno, yo también tengo alguno, no tan antiguos ni tan valiosos, pero bueno, tengo alguno. Ahora, lo que siempre me ha atraído más del Quijote es su relación con la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad antigua es otra de mis pasiones. Y entonces, si además de ser publicidad antigua está relacionada con el Quijote, pues miel sobre hojuelas, es perfecto. Es lo que más tengo. También tengo unas copas labradas en madera que son preciosas, pues está labrado todo. Una escena del Quijote alrededor de la copa, tengo 2 que me encantan y me paso pues mucho tiempo mirando para ellas y viéndolo. También me gustan mucho unos carteles que tengo de chapa antiguos de la Expo Universal de Barcelona del 29. Y bueno, todo lo relacionado con la publicidad antigua me gusta. Ya sabes que al principio, cuando empiezas a coleccionar, pues todo lo que ves de tu pasión, pues lo coges. Luego, cuando va pasando el tiempo, pues te especializas un poco y te quedas con cosas más importantes. Pero al principio es que te gusta todo. ¿Y como cuántos telares, que es una palabra muy leonesa? Muy leonesa, sí. ¿Cuántas cosas más o menos puedes tener relacionadas con el ingenioso hidalgo? ¿De qué cosas te sientes más orgulloso por su singularidad y rareza? Te cuento un poco. Tengo cientos de cosas. Algunas son importantes. A ver, valiosas, no tengo ninguna. Pero valiosas para mí, sí. Y tengo de todo. Te cuento un poco así por encima cómo es mi colección. Como te decía antes, tengo libros con ilustraciones antiguas, muy bonitos. La publicidad antigua me encanta. Tengo álbumes del Quijote preciosos. Sobre todo tengo un álbum de chocolates de Matías López. Los cromos eran el envoltorio del chicle. Me encanta verlo. Tengo también un cartel de publicidad de 1905 de Matías López con el Quijote precioso. Cuadros con tallas de madera que están muy bien labrados y muy bonitos. Tengo también 3 tapices, 2 de ellos muy grandes y otro tamaño medio. Uno de ellos lo compré en el Rastro, los otros 2 son de todo colección. Y bueno, una de las piezas que más llama la atención por su singularidad, como me preguntabas, y porque no la he visto en ningún sitio a lo largo de mi periplo por ahí como coleccionista, es una pieza de cerámica que consta de 2 partes. En la parte de arriba se muestra una escena del Quijote cuando ataca a las ovejas, al rebaño de ovejas, y en la parte de abajo está Sancho montado en rucio, echándose las manos a la cabeza porque ve la barbaridad que va a cometer el Quijote cuando ataca a las ovejas. Estas 2 partes de cerámica forman lo que era un filtrador depurador de agua. Le abres una tapa que lleva arriba y dentro llevaba una especie de piedra pómez o piedra filtradora en la que tú ibas a la fuente, cogías el agua, la echabas en la parte de arriba y tiene abajo un grifo por el cual ya salía el agua filtrada y depurada. Hay varios objetos de este tipo que se utilizaban de filtradores, pero con estas imágenes del Quijote yo nunca he visto ninguno. Qué curioso, y lo que habrá por el extranjero, porque, Fernando, el Quijote es popular desde Rusia a Japón. Una de las cadenas comerciales más populares de Japón es Don Quijote, y en Rusia se popularizó en tiempos de Catalina la Grande. Es más, también el Quijote fue un libro de texto imprescindible incluso en la Unión Soviética. Pues sí, y la verdad es que yo tengo libros de distintos países y en distintos idiomas, aunque no es lo que más me gusta de la colección, porque efectivamente eso es un mundo, es un mundo. Entonces me conformo con tener alguno. Sí que de hecho es verdad que el Quijote en el extranjero tiene mucha importancia, ¿eh? Tú fíjate lo que estás comentando de Rusia, pues hay diversos países que efectivamente le dan mucha importancia al Quijote, quizás más que nosotros, como más adelante te iré comentando. Fernando, ¿cuál es tu pasaje favorito del Quijote, además del de la mención a la vejilla, y por qué? Para contestarte a esta pregunta, te la voy a dividir en 3 partes, ¿vale? Si hablamos de capítulos del Quijote que más me han gustado y con los que lo he pasado muy bien, pues hay varios. El que conoce todo el mundo del ataque a los molinos pensando que eran gigantes,
bueno, pues es una genialidad, ¿no? De Cervantes, como otras muchas, cuando ataca a los odres de vinos pensando también que son gigantes, pues también. Y de estos, pues hay muchos capítulos que te partes de risa leyéndolos. Por ejemplo, cuando para a los mercaderes y les dice: todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Luego los otros le dicen que, bueno, tendrían que ver un retrato o algo para poder afirmar que eso es verdad, y él se enfada todo y les ataca. Bueno, pues capítulos de estos hay un montón que son singulares. Después, como tú decías antes, por la tierra en la que vivo, pues el León de España, el hacer la mención a ese libro dentro del capítulo en el que se produce la quema de los libros, pues también me gusta mucho. Pero también por mi tierra hay un capítulo súper importante que me encanta y lo comento en todos los sitios cuando tengo ocasión. Tú sabes que el propio Cervantes sale en un capítulo del Quijote, ¿no? Entonces él llega a una venta y allí se pone a contar su historia, ¿no? Comienza Cervantes su historia diciendo: en un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje. Claro que León en aquella época era el Reino de León, no era como ahora, que es una provincia dentro de una comunidad autónoma, pero de aquella León abarcaba una extensión de terreno muy amplia en el noroeste español, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta que Cervantes en el Quijote diga que su linaje tuvo principio en las montañas de León, porque el mío también lo tuvo. Entonces, bueno, siempre lo comento y siempre intento, cuando hablo con los políticos, decirles que hagan algo al efecto. ¿Y de Sancho Panza cómo vas? A mí todo lo relacionado con el Quijote me gusta. El territorio, La Mancha, los personajes principales, como son Sancho Panza, Dulcinea y el propio autor, Cervantes. Entonces yo, cuando veo alguna cosa que se relaciona con Sancho Panza, por ejemplo, publicidad antigua de Vinos Sancho, unos sifones que tengo que ponen Dulcinea, todo lo relacionado con Cervantes, otras obras de él, todo lo relacionado con esos personajes y con el autor, todo tiene importancia para mí y lo relaciono y lo incluyo en mi colección. Bueno, nos hablabas, Fernando, de cantidad de objetos relacionados con el Quijote, bueno, y obras de arte, películas, series de dibujos animados, tebeos, por supuesto, cromos, latas, artesanías y los objetos más increíbles que tú recuerdes que hayas visto. Pues mira, lo más increíble que he visto, pues una vez en una exposición que vi Quijotes pues de 1600 y pico, de estas primeras ediciones de las que hablamos y en distintos idiomas, y claro, eso me quedé impresionado, pero claro, yo ahí no puedo llegar. Dentro de mi colección sí que es importante, pues lo que te comentaba, las latas sobre todo que tú dices de membrillo, todas estas latas y carteles y artesanía en madera y en bronce y latón, colecciones de cajas de cerillas, tengo un cartel con publicidad de Iberia antiguo de los primeros vuelos que hizo Iberia, que efectivamente está relacionado con el Quijote porque salen él y Sancho Panza montados en el caballo de madera clavileño. Y bueno, es que hay multitud de cosas. Hay que verlo para darte cuenta de la cantidad de cosas bonitas que hay en la colección. ¿Y suelen ser muy buscadas las figuras de porcelana de Lladró relacionadas con el Quijote? Pues mira, cuando yo empecé a coleccionar, las figuras de Lladró del Quijote pues era de las cosas más caras y más buscadas, ¿no? Sí que es verdad que las figuras de Lladró, aunque hay algunas que son impresionantes, son verdaderas obras de arte, sí que hay que tener mucho cuidado con ellas porque son muy delicadas. Yo creo que el precio de las antigüedades, tanto del Quijote, de Lladró como de otro tipo, en estos momentos son mucho más asequibles que cuando yo empecé. Yo tengo 4 o 5 muy bonitas y muy buenas, pero ya te digo, ahora son mucho más asequibles que antes. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo a Hispanoamérica y a la audiencia que escucha el podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo desde la madre patria, amigas y amigos. Fernando, ¿has seguido la pista del Quijote en más culturas que la nuestra? Mira, en Hispanoamérica, como te decía antes, yo he visto libros que tienen de escuela antiguos como los tenemos nosotros y he visto también libros de texto actuales y, como te decía antes, le dan muchísima más importancia a la obra cervantina que nosotros. Yo creo que aquí en España en estos momentos estamos pasando por unos momentos ya desde hace años que la incultura está al cabo de la calle. Y yo creo que estos países de Hispanoamérica lo siguen manteniendo mucho mejor que nosotros y le dan más importancia. Y mira, no solo en Hispanoamérica,
Mira, hace un tiempo yo tengo un compañero de trabajo que es un artista, de hecho me ha hecho cosas para poner en mi colección y me decía, mira, tengo que contarte una cosa que he visto que te va a encantar y a mí me ha dejado alucinado. Estuvo en Grecia, ¿no? ¿Y qué vio en Grecia que le dejase anonadado? Pues mira, hay un pueblo costero en Grecia que en español se dice Naupacto y en italiano es Lepanto. Ajá. Él estuvo allí, ¿no? ¿Qué vio? Pues un monumento a Cervantes, muy bonito, con una placa que decía Miguel de Cervantes, soldado español, genio de las letras, honra de la humanidad, gloriosamente herido en la batalla de Lepanto en 1571. Entonces coincidió que este señor llegó allí justo cuando celebraban el aniversario, ¿no? Entonces había un homenaje allí a Cervantes como con una fiesta, todo lleno de banderines con el escudo de Castilla y León, que en aquella época era lo que era el escudo de España, y efectivamente, pues este se quedó alucinado. Y que en un sitio como Lepanto le rindan un homenaje a Cervantes de ese tipo todos los años y que aquí en España no veamos nada en ningún sitio, pues a mí me da la verdad que mucha pena. Regresamos al terruño. ¿Has visitado La Mancha manchega, donde hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino? Vamos, si has viajado a los lugares que salen en el Quijote o por lo menos conoces la casa natal de Cervantes que está en Alcalá de Henares. Sí que he visitado La Mancha, he estado en 3 o 4 ocasiones. Claro, yo nada más que llego allí y veo zonas como Consuegra, Puerto Lápices, Toboso y tal, pues claro, me entra una cosilla en el estómago y me encanta ir, ¿eh? De todas maneras, te sigo diciendo lo mismo. Deberían de explotar muchísimo más La Mancha en cuanto al Quijote y a Cervantes de lo que se hace. Mira, yo, por ejemplo, la última vez que estuve en el Museo del Toboso, estuve hablando con 2 chicas, bueno, eran las chicas que tenían allí, pues digamos, para enseñar un poco el museo, para cobrar las entradas, asesorar un poco a la gente, y estuve hablando con ellas un rato, ¿no? Y cuando yo les enseñé un pequeño vídeo de las cosas que yo tengo en una habitación, pues se quedaron las 2 fascinadas. ¿Qué quiere decir? Pues que ellos podrían tener cosas muchísimo más grandiosas de las que tienen, ¿eh? Aunque simplemente por ser La Mancha ya es grandioso en cuanto al Quijote. De hecho, yo he leído el libro de la ruta de Don Quijote de Azorín de 1905. Claro, te cuenta cosas de allí que luego cuando vas, pues te encuentras mucho más fascinado y mucho más ilusionado por lo que ves. Respecto a esto, quería comentarte también que, por ejemplo, en el 2016, o sea, 100 años después de que Azorín escribiese la ruta del Quijote, pues nuestro vecino Julio Llamazares, que es vecino de la Vecillas, de la Mata de la Bérbula, pues escribió también el viaje de Don Quijote. En ese sentido, hizo el viaje por la zona de La Mancha y fue contando, pues en relación a lo que él leyó en el Quijote, pues lo que él veía en estos momentos. Y es como hacer un viaje por La Mancha, pero hoy en día. Curioso, las edades del Quijote. No es lo mismo aproximarse a su lectura por obligación desde la escuela que en la madurez. ¿Cómo ha evolucionado tu pasión y las lecturas, el significado del Quijote a lo largo del tiempo? Pues mira, yo cuando empecé a ver lo del Quijote, pues sí que efectivamente en casa había libros de escuela del Quijote, precisamente algunos editados por Everés. Everés es una editorial también de aquí de León. Y bueno, empecé viendo esos libros, viendo esos dibujos. Claro, hay cosas realmente en el Quijote que te hacen mucha gracia, pero que no entiendes su significado. Luego, claro, vas evolucionando y te das cuenta que el Quijote es un libro de todo. Es un libro de amor, hay novelas dentro del Quijote, es un libro de política, es un libro de justicia, es una obra genial para cualquier campo de la vida misma. Y es más, hay muchísimas cosas en el Quijote que son aplicables a la vida de hoy. De hecho, cuando Don Quijote le da a Sancho Panza los consejos para gobernar la ínsula Barataria, yo sé que ese texto fue leído incluso en el Congreso de los Diputados. Y fíjate, hace más de 400 años que le daba estos consejos el Quijote a Sancho y son aplicables hoy en día. El Quijote es una genialidad. Absolutamente de acuerdo. Hablamos de escuelas. Antaño, cada pueblo, por muy pequeño que fuese, como mínimo tenía su escuela.
Ahora, pues con la despoblación las cosas han cambiado, y más en las localidades aisladas. Como coleccionista, Fernando, ¿has conseguido recuperar materiales relacionados con aquellas escuelas que llevan décadas cerradas? Por ejemplo, pupitres, tinteros, mapas, enciclopedias, libros, juguetes o incluso registros de las calificaciones de los alumnos y alumnas. He recuperado muchísimas cosas. Es más, cuando tú vas entrando en el mundo del coleccionismo, pues hay mucha gente que se entera, ve la pasión que tienes y en cuanto ve alguna cosa te llama y te dice: oye, tengo esto, ¿lo quieres? Porque yo lo tengo aquí y no me sirve para nada. Y efectivamente, claro que lo quiero. Entonces, mira, tengo pupitres antiguos, tengo libros de escuela antiguos, tengo mapas antiguos, tengo pizarrines, sacapuntas de distintas épocas, material escolar de distintas épocas. De hecho, yo ya he realizado 2 exposiciones de la escuela antigua y con objetos incluso desde los 40 hasta los 80. He realizado 2 exposiciones en 2 ayuntamientos distintos y la verdad es que han sido un éxito de afluencia de gente, sobre todo de antiguos profesores y de antiguos alumnos, y es alucinante ver cuando llegan allí y ven las reglas y todo esto, y joder, esto lo tenía yo. ¿Cómo hacen el viaje ese a la nostalgia? Que de verdad los coleccionistas somos unos nostálgicos y efectivamente tengo varios y además he tenido la satisfacción de poder compartirlo con mucho público. Hombre, eso es una excelente noticia. Fernando, abrimos aquí un melón interesante, que son los pecadillos coleccionistas, tus otras colecciones. Anda, confiésate. Pues mira, aparte de las cosas de la escuela antigua, que como ya te comenté tengo varias, una de las cosas que más me gusta coleccionar son los juguetes antiguos. Esto empezó realmente de la siguiente manera. Verás, yo cuando era un niño, en el pueblo, como te comenté antes, pues no había kioscos ni jugueterías ni tal. Los pocos juguetes que tenías eran los que llegaban en Navidad. De hecho, yo los que recibía de mi madrina, pues eran los que me apasionaban porque todavía vive y es tan buena que me compraba unas cosas que yo alucinaba, ¿no? Pero bueno, en casa pues teníamos lo que teníamos, ¿no? Y yo con las principales cosas que jugaba era con unos coches de plástico que había pequeños y con los famosos hichos que mi hermano, cuando iba, eres mayor que yo, cuando iba a las fiestas y a las ferias de los pueblos, los tiraban al tiro. Y entonces yo me levantaba por la mañana y encima de la mesa de la cocina pues tenía 4 o 5 coches de estos de plástico, los hichos y tal, y me encantaba jugar con eso. Los guardábamos en los tambores de detergente, los sacábamos, jugábamos, los volvíamos a guardar y bueno, pues nos lo pasábamos muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando tienes 20 y tantos dices: ostras, ¿dónde estará el tambor aquel de detergente con estos juguetes? Me encantaría tenerlo. Pero claro, eso ya se ha regalado a otros niños, ya no está en tu casa. Coincidió que fue cuando yo empecé a tener acceso a Todo Colección. Qué suerte que ahí en Todo Colección fui encontrando todas las cosas que yo tenía metidas en el tambor de detergente. Y ahí empezó pues otra enfermedad por lo que son los juguetes antiguos. Y los juguetes antiguos me gustan tanto y me vienen tan bien que no solo es coger los juguetes y coleccionar, sino que hay algunos que los compro y están en malas condiciones y luego los restauro también. Entonces, claro, el restaurar los juguetes, que te queden bien, que vuelvan a funcionar, pues eso también es otra pasión y que te hace sentir muy bien. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado como coleccionista? A ver, yo creo que desafíos ninguno, más bien ha sido todo un placer. Sí que me he enfrentado, por ejemplo, a algunos retos cuando vas a hacer alguna exposición a algún sitio y tienes que trasladar las piezas y algunas piezas son sensibles, que se te pueden romper, entonces bueno, eso te crea cierta angustia. Y también, bueno, pues en los sitios donde tengas que hacer la exposición, pues hay sitios donde te dan unas vitrinas con llave y todo, donde la gente no puede tener acceso, y bueno, te quedas un poco más tranquilo, pero hay otras veces que dejas la colección en algún sitio que la verdad es que estás con el alma en vilo por lo que le pueda pasar a alguna de las cosas que tienes y que amas tanto. Nos consta que cuesta mucho tiempo reunir las piezas para que luego, en fin. Claro. ¿Y tu máxima aspiración como coleccionista? Verás, hablábamos de La Vecilla y de Julio Llamazares. Julio Llamazares es un autor de allí en la zona que tiene un libro que se titula El río del olvido. Es otro viaje parecido al del Quijote, pero por la ribera del río Curueño. Es una maravilla natural donde ves unos paisajes excelentes. Y a Julio Llamazares pues se le ocurrió, ya hace años, en los años 80, la idea de coger y en ambas aguas, que es donde se juntan el río Curueño con el Porma, pues decir, voy a empezar a andar hasta llegar al nacimiento del Curueño. Entonces fue narrando en El río del olvido, en este libro, fue narrando todo lo que veía y las cosas especiales de cada pueblo.
Entonces, yo esto lo he hablado con los políticos varias veces y lo que sí que quería es que en la zona del Curueño que se pusiesen de acuerdo los 4 alcaldes, que son 4 municipios, Santa Colomba, La Vecilla, Valdepiélago y Valdelugueros, que se pusiesen de acuerdo los 4 para hacer la ruta del Río del Olvido, señalizar en cada parte donde se paró Julio Llamazares a escribir con un cartel y un código QR las zonas visitables, las rutas que se pueden hacer y establecerlo como una ruta como la del Quijote, pero de otra manera, para que la gente vaya y lo vea. Y luego, como yo soy de La Vecilla, pues me gustaría que La Vecilla fuese el centro neurálgico de esta ruta y me cediesen un local que tienen allí gigante y yo les cedería mi colección para hacer el Museo del Quijote allí, en este local que yo te digo, y así pues que la ruta del Río del Olvido quedase completamente complementada con lo que es el Museo del Quijote allí en La Vecilla. Es muy buena idea y la zona de la montaña central leonesa, en concreto el Valle del Río Curueño, es una maravilla de principio a fin. Esto ya se va acabando, Fernando. Tu última compra, venta, lo que hayas marcado como favorito en Todo Colección. La última compra que he hecho son un par de teteras y una jarra del Quijote. Son inglesas, de Royal Doulton, y la verdad es que yo esto no lo conocía y fue un hallazgo. Y oye, contento de que incluso haya cerámica inglesa que tengan en cuenta al Quijote. Y así como favorito, pues tengo muchas cosas señaladas como favoritos dentro de Todo Colección, pero relacionado con el Quijote, pues una de ellas es el Quijotón, que ya sabes que es el libro del Quijote, es gigante, de un tamaño brutal y me llama la atención y sí que lo tengo puesto en seguimiento. Bueno, a ver si lo consigues, una buena negociación. Seguro que con el tiempo sí. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo o la reflexión para él o la coleccionista. A ver, el coleccionismo, tanto del Quijote como de las demás cosas, yo lo hablo mucho con mis amigos del rastro, esto es una enfermedad y es una enfermedad crónica que no tiene cura. Pero tú fíjate qué cosa más curiosa, esto es una reflexión mía, ¿eh? El coleccionismo a la vez es una enfermedad y es un remedio, un medicamento contra muchos males y muchos problemas. Mira, yo te voy a contar el ejemplo que me sucedió a mí y lo bien que me vino el coleccionismo. Verás, mi madre para mí era lo más querido en este mundo, ¿no? Y a mí me inculcó muchísimas cosas de las que hago y muchas aficiones de las que tengo. Es más, yo soy quien soy y se lo debo todo a ella, ¿no? Entonces, los últimos años de mi madre pues fueron terribles. Tuvo Alzheimer y esos 5 años pues fueron bastante agobiantes. La enfermedad esta es terrible y afecta mucho al cuidador. Nosotros teníamos una persona de interna cuidándola, pero los descansos y las vacaciones y los fines de semana, pues yo era el que los hacía, ¿no? Y gracias a las cosas que yo tenía allí, de mis colecciones, al restaurar y tal, pues me vino muy bien para despejar la cabeza y para que la colección cuidase al cuidador, porque al cuidador no le cuida a nadie, ¿no? Entonces, fíjate, de ser una enfermedad crónica como es el coleccionismo, a ser un remedio y un medicamento, pues para que no entrases en una depresión o cualquier cosa. Cualquiera que haya sufrido esto, pues lo sabe. Y los coleccionistas, como te decía antes, somos nostálgicos. Mira, hay un libro de Alberto Vázquez Figueroa que se titula La Puerta del Pacífico y dice: la nostalgia es el único documento que certifica que realmente valió la pena haber vivido. Yo estoy muy de acuerdo con esto que dice. Yo no sé si será porque yo soy demasiado nostálgico, pero yo creo que algo de nostalgia puede tener todo el mundo y yo lo que les aconsejo a los coleccionistas pues es que sigan con sus pasiones y a los que no tienen estas pasiones pues que las busquen, porque tener pasiones y ilusiones te sirven de motor para vivir y te sirven para curar pues muchas cosas que hay en este modo de vida que tenemos y te pueden venir muy bien para salir adelante en muchos tramos de la vida que son jodidos. Tomamos nota. Fernando Bandera González, muchísimas gracias por tu tiempo, amabilidad y desde el podcast del coleccionista de Todo Colección te deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Hasta siempre. Pues igualmente y hasta siempre, y ha sido un placer tener esta entrevista con alguien que representa o que trabaja en una web como Todo Colección, que efectivamente a mí me ha producido muchos placeres en esta vida y me lo sigue produciendo, ¿eh? La verdad es que sois serios y funcionáis muy bien. Oh, eterna búsqueda, despliegas delante de mí las dulces promesas del encuentro, pero cuando siento que se acerca, algo vuelve a brotar desde el fondo de la memoria. Todo Colección. No es lo que encuentras, es lo que te impulsa a seguir buscando. Bueno, el Quijote, un personaje universal.
La primera novela contemporánea y que está siempre de actualidad, como Las reflexiones de Andrés Trapiello, que puedes escuchar todo el episodio completo, es el número 7 de Todo Colección. Y también es estupendo el testimonio de una librera excepcional, que es María José Blas de Librería del Prado. Te aguarda en uno de los primeros capítulos de Todo Colección, el número 10. Y atento, en el episodio 135, Mario Fernández, de Librería Berceo, te espera con más reflexiones de librero sabio. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Se agradecen tus me gusta y comentarios. Anda, da señales de vida y de paso suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si te apetece participar en el podcast de Todo Colección, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. El coleccionismo es cultura y tú la protagonizas. Ya sabes, cuídate mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago OTC, todo es más fácil, económico y sencillo. Toma nota, porque ahora, con envíos TC, vendas donde vendas o para hacer llegar detalles personales, con Todo Colección a través de correos, consigue un 70% de ahorro respecto a las tarifas oficiales. Es todo un pico. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección. Y recuerda, Todo Colección no es lo que encuentras, es lo que te impulsa a seguir buscando. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.